Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta, a 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estamos en el podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Presenta Herrero Crítico. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Desde Otras Islas. Emitimos todos los lunes a las 7:30 desde Radio Argallo y también todos los jueves en la 88.5 Granadina desde Radio Almaina. También podéis escucharnos desde esa gran infraestructura de control, dominio y vigilancia que es Internet a través de YouTube e iVoox. Hoy es 17 de marzo de 2026 y para este nuevo programa se ha subido a la popa inclinada del Titanic José Manuel Rojo, que a finales de 2025 ha publicado en Pepitas de Calabaza su libro Razones de la Revuelta, Realidad de la Utopía. José Manuel Rojo vive en Madrid, es crítico crónico, psicogeógrafo negro, teórico panfletista, agitador callejero, materialista poético, creyente celoso de la religión de la siesta y forma parte del Grupo Surrealista de Madrid desde 1987. Ha colaborado en todos los proyectos y publicaciones del grupo, especialmente la revista Salamandra y los periódicos ¿Qué hay de nuevo? Y El Rapto. Contamos con la colaboración de Laura de la Fuente, que, como en otras ocasiones, ha puesto voz a algunos de los textos incluidos en el libro. Si hay un ejemplo de reserva atávica, esa sería la selva mental del inconsciente, donde se embosca la imaginación multiforme, y no hace falta decir que también allí han llegado, y cómo, las excavadoras del espectáculo. Pero tampoco el destrozo es total, ni todos nuestros deseos y emociones se han transformado ya en simples clones de sus imágenes, pues existen zonas de sombra irreductible e irrespirable en la que la bestia no puede entrar, especialmente aquellas donde se manifiesta la experiencia cegadora de la muerte. Y sin embargo, esto no nos basta ni nos complace, y del bosque queremos salir a conquistar campos y ciudades, porque existe una guerra por el imaginario social y la reapropiación de las facultades del espíritu que reverbera en otras, y especialmente en la que se libra por la reconstitución de la idea de comunidad. Y precisamente esta y otras luchas nos devuelven al punto de partida, que el problema de la autonomía obrera y no obrera pasa hoy por la necesidad de afirmarse no solo contra el partido, el sindicato y la farsa democrática, sino contra la actual organización de la existencia en su conjunto, reconquista, entre otras cosas, de la autonomía en el plano de los medios prácticos de subsistencia material, fuera del capitalismo, en el plano de la acción política que tiene que redescubrir la posibilidad y hasta la legitimidad del conflicto, del uso de la fuerza y de la violencia de masas, y sí, en el plano de la autonomía creadora que tanto tiene que ver con las mentalidades y los mitos colectivos. Para este empeño contamos con la realidad de la revuelta y las razones de la utopía. Hoy se ha subido a la popa inclinada del Titanic José Manuel Rojo, que ha publicado en Pepitas de Calabaza el libro Razones de la Revuelta, Realidad de la Utopía, que ha sido publicado a final de 2025. Muy buenos días, José Manuel. Hola, buenos días, Vicente. Bien, pues antes de nada
Coméntanos cómo surge la idea de publicar este libro y de escribirlo. Bueno, el escribirlo se escribió poco a poco porque es una colección de textos que irían de artículos publicados especialmente en la revista Salamandra, la que editamos compañeros del Grupo Surrealista de Madrid, y también en algunas otras publicaciones distintas. Iría desde el texto más antiguo, que es Ruido de Cadenas, de 1999 o 98, si mal no recuerdo, hasta el último del año 2021, más el prólogo, que también se puede considerar como un texto propio. Entonces, no es una escritura homogénea o sistemática de unos meses o un año, sino que es el destilado de pues muchos textos distintos que he ido haciendo, no todos, claro, pero bueno, los que se han considerado más acertados unirlos. Y la construcción del libro, pues es también muy lenta y muy azarosa. Parte de 2012, 2014 o por ahí, que hablando con los amigos de Pepitas de Calabaza se planteó la posibilidad de una selección de estos artículos, a los que luego se añadieron otros más recientes, publicarlo. Por H y por B, el proyecto se quedó un poco así, digamos, estancado o medio paralizado, y más adelante un amigo francés, Ansel Yap, me propuso publicar una selección de mis textos en Francia. Y para ello era conveniente elegirlos, proyecto que por supuesto no ha salido, porque bastante es que me hayan publicado en España. Pero bueno, para la posibilidad de que alguna editorial francesa quizás le interesara, pedí ayuda a una amiga, Clara Marañón, que había vivido en Francia y está en contacto con diferentes círculos y figuras y grupos del movimiento radical o revolucionario francés, para que, pudiera ella quizás elegir algunos textos que no fueran demasiado locales de los que he estado escribiendo y que pudieran interesar al público francés. De ahí se hizo una selección y esa selección más adelante acabó otra vez por una serie de vericuetos azarosos que sería muy largo contar, con ayuda también de Lourdes Martínez. Acabó otra vez en la mesa de Julián, la calle de Pepitas de Calabaza, y pues eso sirvió para dar un segundo impulso, y finalmente a lo largo de 2024, 2023, 2024 o 2025 se fue confeccionando el libro. Por lo tanto, tiene una historia bastante larga y azarosa y ya está, que no sé decir la palabra. Antes de entrar ya en el libro en sí tiene una escritura, por así decir, extraña. No son ensayos al uso. La presencia de la escritura poética está muy presente y, como decías antes, el orden de los textos no es cronológico, ¿no? ¿Qué buscabas con alterar el orden cronológico de estos textos? Pues yo no buscaba nada, porque el orden que no sigue la cronología fue una idea de Clara, precisamente. Fue ella la que lo reordenó de esa manera, y de esa forma llegó a Julián y ya me presentaron el formato, yo lo leí y me gustó mucho. Me pareció mucho mejor que la primera versión que preparé yo, que ahí sí que seguía estrictamente el orden cronológico. El que saltara de una época a otra, siguiendo una serie de temas que fue los que Clara eligió, textos más relacionados con la ciudad, la crítica de la técnica, la revuelta. Bueno, pues me pareció muy, muy interesante. Luego ya lo fuimos trabajando, yo añadí algún texto más de los que no estaban primitivamente en la lista. Alguno otro acabó saliendo porque se consideró que quizás era demasiado inactual o poco, y el final fue un poco la selección que se ha hecho. Pero no es, digamos, algo predimitado por mí mismo ni buscado, cosa que me parece muy bueno y muy saludable que haya sido así. Respecto a la escritura, no sé si tiene una escritura poética, pero sí que lo comento en el prólogo. También a partir de la lectura de todos estos textos, uno detrás de otro, rompiendo el orden cronológico, pero leyéndolo, yo también me di cuenta de algunas constantes que supongo que las tendría implícitas, pero no las había, digamos, conceptualizado o madurado como tal, que al fin y al cabo yo no soy un ensayista, ni un filósofo, ni un crítico de la economía política, sino al fin y
al cabo yo vengo de la poesía y sobre todo de la poesía entendida como la entiende el surrealismo. Y con el surrealismo los movimientos que lo han precedido, del romanticismo, el simbolismo o las influencias de la cultura de los así llamados pueblos salvajes, la alquimia, el hermetismo, el esoterismo, etcétera. Y entonces muchos de estos textos parten del pensamiento poético, en el cual hay una intuición o un acontecimiento que ha sucedido, una noticia que me sirve para empezar a enhebrar una serie de temas y de reflexiones como si fueran imágenes poéticas. Esto no tiene que ver con el estilo, si el estilo es bonito o no, lo ignoro, aunque sí que hay algunas comparaciones o metáforas en algunos de los textos, pero sobre todo tiene que ver con el pensamiento poético en su sentido más fuerte, es decir, la poesía como ese campo magnético que atraviesa y unifica todas las distintas dimensiones de la realidad, hasta completar lo que sería la totalidad. Esas dimensiones de la realidad es precisamente lo que el capitalismo y el propio racionalismo niegan y ocultan detrás de de una serie de fetichismos o espejismos o simulacros. Si la poesía y ese pensamiento poético sirven para algo, es para esto, no tanto porque haya metáforas o un estilo supuestamente lírico que dependerá del momento de cada texto y que en cualquier caso sería secundario. Si tuviéramos que resumir la temática de este libro, toca muchos temas, como has dicho, pero si tuviéramos que resumir un poco la temática en general, podríamos decir que el libro es una crítica demoledora a la sociedad capitalista industrial, y sobre todo pues es una denuncia de cómo el industrialismo y cómo el capitalismo y la sociedad de mercado pues destruye las capacidades liberadoras del espíritu, destruye la imaginación del ser humano, destruye lo poético que mencionabas. ¿Estarías de acuerdo con esto o...? Sí, lo único quizás sería añadir algunas cosas más. No solamente es el capitalismo industrial o la tecnología, sino también es el Estado, también es las supervivencias o los lastres de lo que ha sido las religiones organizadas o el racionalismo en su sentido más negativo, más racionalizador. Querría leer, creo que puede ser útil del prólogo, acerca del primero de los textos, pero que de alguna manera esto aparece en todo el libro. En mayor o menor proporción, prácticamente en todos los textos van saliendo estos temas que vamos a comentar ahora o que voy a leer, aunque luego cada tema concreto de cada texto sea distinto. Entonces se diría que se puede sintetizar en dos ámbitos fundamentales. El primero sería el análisis de la metástasis casi terminal de la dominación capitalista y tecnocientífica y sus estragos en los planos económico, social, político, cultural y ecológico. Un poco lo que estabas comentando, Vicente. Pero también, y lo has dicho, y no menos importante, estos estragos se dan en la dimensión de las objetividades, imaginarios, deseos y el mismo inconsciente. Procesos ominosos y desesperantes que, como es más bien que sabido, nos han llevado al diagnóstico casi indiscutible del desdichadamente famoso fin del mundo, catástrofe o colapso. Casi, y lo escribo en cursiva, subrayado, porque paralelamente se apunta y reivindica en este libro el segundo ámbito de reflexión, que la catástrofe no puede asustarnos ni paralizarnos, ni tampoco y mucho menos complacernos en una mórbida imperturbabilidad desdeñosa o una esperanza escatológica aún más morbosa, pues siempre se verá contrarrestada y desafiada por las reservas atávicas que aún poseemos, como la experiencia poética y todo lo que abre y cierra, el instinto de libertad y los mecanismos de defensa innatos de la resistencia visceral ante todo atropello, el anhelo de comunidad que reactualiza la solidaridad y el apoyo mutuo y, por supuesto, la revuelta, comentada y defendida a partir de algunos ejemplos entonces recientes como el levantamiento de las banlieues francesas 2005 y la muy reveladora insurrección griega 2009, tanto por su homérica magnitud como por sus límites y expectativas fallidas, que enlazan con la cuestión de la utopía, esa tierra todavía y demasiado incógnita, donde podrían encontrar una vía de superación en la revolución. Y estos son un poco los temas que van apareciendo y desapareciendo a lo largo de textos que luego tienen su propia dinámica y su propia especificidad. En cuanto a la estructura del libro, ¿qué nos puedes decir de los diferentes bloques temáticos en los que podríamos agrupar estos capítulos, estos artículos que, como has dicho, pues no siguen un orden cronológico?
Bueno, no siguen un orden cronológico y ahora quizás tampoco voy a ir diciendo esos bloques uno detrás de otro como van apareciendo en el libro, porque quizás no lo recuerde del todo. Insisto en que en casi todos los textos se tocan temas distintos que van reapareciendo, pero por ejemplo hay varios textos, el primero de todos que habla precisamente de la revuelta, las resistencias, primero el diagnóstico de la situación actual, el dominio del capital, la aparente situación de primero de clausura dentro del capitalismo industrial y después de suicidio colectivo al que nos lleva, en el plano social, económico, etcétera, pero también la reivindicación de las revueltas, que incluso algunas que puedan ser más o menos banales y otras que son mucho más graves o mucho más profundas, como la de las banlieues que hemos citado, la revuelta griega, las primaveras árabes, etcétera, y el tema de la utopía. No tanto la reivindicación de una utopía cerrada al estilo de Fourier o Saint-Simon o Cabet, ni mucho menos, pero sí de lo que sería, como dice un amigo nuestro, Joel Gairaud, el horizonte utópico, la dimensión utópica de que niega precisamente ese aparente fin de la historia. Bueno, a partir de ahí hay varios textos que sobre todo lo que hacen es una crítica o intentan de la tecnología y la tecnología especialmente en sus efectos en las subjetividades y en los imaginarios y en las costumbres de la vida cotidiana. Por ejemplo, a partir de la dimensión incluso del deporte, del arte tecnificado, de los reality shows. Hay un artículo en el que consecuencias del mal uso de la electricidad que está escrito a partir de la primera edición y creíamos que iba a ser quizás la última de Gran Hermano, nos hemos equivocado, y otros reality shows parecidos, o de la publicidad. Entonces hay varios textos que van tratando ese tema que se hace no una analogía, pero sí una relación que es también más o menos obvia entre los efectos hard, digamos, duros de la tecnología, la sociedad industrial en todos los planos, pero también en los efectos en lo que es las costumbres, la cultura popular, la subjetividad, etcétera. Lo que sucede es que en esos textos también se habla de la reserva atávica relacionada con el inconsciente y con la parte no invencible ni impenetrable de la subjetividad, pero que todavía guarda una dinámica propia y que quizás es imposible que sea subsumida del todo y en todo momento por esos imaginarios del capital o por esos procesos de fetichización. En todo momento, sin duda, en un estado virgen puro no se va a mantener, pero que siempre estén dominadas o que en todo el espacio de esos imaginarios sean dominados es lo que hay que poner en duda y lo que creemos lo que creo que no sucede, para empezar, en el sueño, también en el amor y también en el estallido de la rabia o del deseo. Entonces, en esos textos y en otros que siguen se habla también de la poesía, lo que entendemos, y es un término que utilizamos en el Grupo Surrealista de Madrid, como bien sabes, Vicente, y tú también lo utilizas, la poesía por otros medios, que no se limita ni mucho menos al poema escrito, a la expresión plástica en la pintura, en el collage, en la fotografía, sin desdeñarlas, pero sí que se vierte en la vida cotidiana y viene de la vida cotidiana y puede iluminar esa vida cotidiana. Entonces, hay también en esos textos, hay algunos como uno que se llama La poesía abierta a sus enemigos, en concreto, que se trata ese tema. Luego hay otros más adelante, otra serie de artículos, de ensayos, que de alguna manera van retomando estos hilos, o los textos anteriores retoman los de estos otros, porque quizás sean más antiguos, en que va apareciendo algo que ya ha aparecido también anteriormente, pero que ahora cada vez es más importante: la ciudad. La ciudad en cuanto a escenario de la dominación, de todos los fenómenos relacionados con el turismo, la gentrificación, la mercantilización, etcétera. La ciudad que devora todo límite, la ciudad que se expande como un cáncer por todo lo que le rodea, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, ideológico, etcétera. Pero también en la ciudad en la que había un aire, y a veces todavía sopla ese aire, que nos hacía libres y que se confundía con lo maravilloso. La ciudad del encuentro, la ciudad del azar, la ciudad de la sorpresa, la ciudad del enamoramiento. Y entonces hay varios artículos en que la ciudad, sea como reivindicación de esa ciudad o como escenario de luchas concretas
en las que no está exenta en ningún caso la poesía, pues van apareciendo, son como 4 o 5 textos más o menos seguidos en que esto se toca, y a veces relacionándolo con las revueltas, todo el ciclo de revuelta de las plazas a partir de la primavera árabe, por supuesto el 15M en Madrid, o en momentos anteriores relacionados con, pues por ejemplo, pues incluso una revuelta que hubo una pequeña revuelta que hubo en Malasaña por el intento de suprimir un botellón y todo lo que eso podía implicar. Y entre medias o después o relacionado con estos temas, también algunos acerca de cierta psicogeografía negra a partir del atentado del año 2000, no me acuerdo ahora, 4 fue, de Atocha, el atentado yihadista en Atocha y todo lo que supuso, tanto en el aspecto psicogeográfico respecto al lugar donde ocurrió, como las revueltas que surgieron. Y ese quizás sea el texto más pesimista, porque se pone en duda de que esas protestas que hubo relacionadas con el origen del atentado, cuando la gente salió a preguntar quién ha sido, si había sido una revuelta verdadera o no, o qué límites tenía, al final se condujo a un simple cambio de gobierno y que ganó las elecciones Zapatero, y que pensaba que era un símbolo, un signo de la muerte de una ciudad como Madrid, como foco de insurrección y foco de libertad y de poesía. Pero en el mismo texto me preguntaba si, a pesar de todo, el mito de ese Madrid bronco, insumiso, libre y lleno de experimentación vital estaría definitivamente perdido o no, o podría darnos alguna sorpresa. Me equivocaba. Afortunadamente nos dio una sorpresa en el año 2011 y nos la seguirá dando. Y ya los últimos textos quizás recogen todos este tipo de análisis o de intuiciones o de sugerencias, relacionándolos con otro de los temas que más nos interesan, la exterioridad, y el último texto, el problema o la cuestión que podría unir lo que sería la revuelta y los límites de la revuelta, de por qué no acaba destruyendo el sistema al que se opone, y no solamente destruyendo, sino poniendo las bases de un mundo nuevo. El problema de la utopía, que sería precisamente lo que empujaría la revuelta más adelante, e incluso me atrevo, y en el prólogo esto se explica más, a plantear la cuestión de la revolución, del hecho revolucionario, como decían nuestros antiguos anarquistas españoles, como uno de los puntos que hay que volver a poner en el orden del día, nos cueste o no, sea utópico en el mal sentido o no, o plantee debates y discusiones ásperos, difíciles, relacionados con los medios de producción, el transporte, la energía y el cómo querríamos vivir. Porque si no es así, la revuelta siempre se acabará agotando a sí misma, a pesar de que estas revueltas sean cada vez mayores, cada vez más intensas, cada vez más numerosas, y de alguna manera es como si desearan llegar a ser algo más, y ese algo más es también la revolución. Por supuesto, no estamos hablando ni de partidos dirigentes ni de dictaduras del proletariado, sino siempre en un sentido de apoyo mutuo, de libertad absoluta y de en sentido libertario, anarquista, para entendernos, por utilizar esa etiqueta. Pues la verdad que es un buen resumen de los bloques diferentes del libro. Y para ir por orden, respecto al primer texto que has mencionado, que tiene que ver con el diagnóstico, que yo creo que es bastante atinado, como lector yo veo muchas similitudes con el diagnóstico que pone sobre la mesa el decrecentismo, ¿no? y los autores colapsistas actuales. Veo muchas similitudes, no en las propuestas, pero sí en lo que es el diagnóstico, ¿no? Lo que está ocurriendo, en el destrozo, en el ecocidio. ¿Te sientes muy próximo al decrecentismo? La verdad que no me considero yo exactamente decrecentista. Creo que vengo de otras corrientes del pensamiento. Lo que sucede que el análisis o la crítica de los límites de la sociedad industrial en cuanto a agotamiento de los recursos, destrozo del medio ambiente, callejón sin salida, etcétera, yo creo que es compartido por muchos otros grupos. Si tengo alguna influencia en ese campo, sería quizás más de lo que es, que aquí también nos perdemos en las etiquetas, también es verdad, pero de lo que sería el pensamiento, la crítica antiindustrial pura y dura de la enciclopedia de Nuit Sans, o en España Los Amigos de Luz, o Miguel Amorós,
con corrientes con las que también tengo mis diferencias o mis puntos de vista distintos, pero quizás vendría de allí. Pero vamos, que esos elementos de crítica los podemos encontrar en Socialismo o Barbarie de Castoriadis o en Marcuse, en alguno de esos textos. Quizás no de la misma manera, quizás no con las mismas conclusiones, pero también lo podemos encontrar. Igual que en algunos textos y reflexiones del propio surrealismo de Benjamín Peret o Ernest Guido Mirau, o de autores que no son muy conocidos, pero que también han tocado este tema de la técnica o del desastre industrial. Exactamente decrecentista o la crítica del valor, que también puede apuntar algunos elementos. Por supuesto me puede interesar algunas ideas de los decrecentistas, pero no me situaría exactamente allí. En ese sentido, quizás es más clásico del movimiento revolucionario heredero del viejo movimiento obrero como tal. Y por cierto, como curiosidad, ¿qué opinas del término colapso para describir el proceso de declive en el que estamos? Bueno, es un término que puede ser útil, en algunos contextos no. Tampoco me preocupa mucho ni lo convierto en un eje que tenga que ser de discusión si se utiliza el concepto o no. Quizás me puede preocupar más cosas como a veces cierta complacencia en que tiene que llegar un colapso para que todo vuelva a reanunciarse. Cosa que no digo que no estoy refiriéndome a ningún autor en concreto, ninguna corriente, pero a veces sí que hay una cierta sensación porque de alguna manera demuestra un cierto nihilismo y un cierto pesimismo, no pesimismo, sino de determinismo de nuestras verdaderas posibilidades y potencialidades, que creo que en el fondo es perjudicial. Pero igual diría del concepto, no creo que tenga mucho que ver, pero se me ocurre del concepto que manejó en otra esfera Tikkun del Brum, considerando que solamente la persona vacía de toda esperanza, de toda cualidad, de todo intensidad propia, dominada por el espectáculo, por la mercancía, solamente de ese vacío de negatividad puede salir algo. Yo eso tengo muchas dudas. Creo que solamente desde ciertas reservas de pensamiento y la idea de la libertad, de la idea de la felicidad, de lo maravilloso, de la poesía, de la solidaridad, del apoyo mutuo y de ciertas destrezas prácticas que tendremos que reaprender, solamente de eso puede salir algo esperanzador, porque no se trata de que el capitalismo termine en un colapso, sino que lo que venga esté a la altura de nuestras necesidades y de lo que realmente merecemos. Lo otro no tengo ningún interés en vivirlo. En los textos en los que tocas el tema de la ciudad, a veces dejas caer, desde cierto pesimismo quizás, la idea de que esta parece que está ya tomada absolutamente por el capitalismo y por la mercantilización y la digitalización, ¿no? Pero hay momentos en varios textos, porque como dices, estos contenidos son transversales, emergen aquí y allí, que es uno de los aspectos más llamativos del libro. Como decía, a veces dejas caer esa idea de que ya no hay nada que hacer, que la ciudad está completamente tomada, pero otras veces lanzas la idea de que la experiencia de la ciudad irrumpe, la experiencia de la exterioridad en la ciudad, por ejemplo. ¿Puedes desarrollar un poco más esta idea? Sí, a ver, menos en el texto sobre el atentado de Atocha, que quizás es el más pesimista, pero incluso en ese jamás dejo sentado que la ciudad como tal esté muerta o que esté completamente acabada. Siempre hay un punto seguido, y los puntos seguidos son importantes, o los puntos suspensivos, donde se viene un matiz o otro punto de vista distinto. Lo que sucede es que cuando se habla de la ciudad como todavía un centro de experimentación de la vida, de libertad, etcétera, no se puede hacer sin un primer análisis, no sé si objetivo, pero simplemente, en fin, sensible de la decadencia de esa ciudad, de cómo está siendo arrasada, cómo está siendo destruida, porque si no caeríamos también en un idealismo, una ingenuidad que no se sostiene. Y es además precisamente cuanto mejor podemos diagnosticar los problemas que tiene esa ciudad y cómo la están desfigurando, es a partir de ahí de donde podemos también sacar más energía y más fuerzas y más ideas para revivirla. Y hay una cuestión, todo el ciclo de revueltas que se ha dado desde el año 2008 hasta hoy, en todos los países del mundo, los escenarios siguen siendo las ciudades.
en general. No son ni las zonas rurales o las islas perdidas, ni siquiera las periferias urbanas. Son las ciudades, y muchas veces, y esto hay algún texto en el que se habla de ello, son los ciertos elementos de los centros históricos, la Plaza Tahrir, la Puerta del Sol, el Parque Gessi, los que vuelven a imantar la vida colectiva y las que vuelven como a atraer a los habitantes de la ciudad en su defensa. Y ahí funciona, sin duda, unos elementos relacionados irracionales, si se quiere decir así, con el inconsciente colectivo, con el mito, que es también muy importante y muy interesante, que no se puede manejar de forma consciente, pero existe. Y en cuanto existe, entonces la ciudad no está muerta, ni sus habitantes tampoco. No han dejado todavía de soñar. Hay una pesadilla que ronda detrás de cada teoría revolucionaria y de cada acto que se pretende radical, que lo debilita e incluso a veces paraliza, y no sin razón. Es la amenaza de la recuperación de las ideas y movimientos revolucionarios por parte del mismo poder que quiere destruir. Conocemos las constantes históricas de esta recuperación, que se vienen repitiendo desde 1789. Se puede intentar comparar a los líderes, autoproclamados o no, de la subversión, o mejor, cooptarles abriéndoles un hueco en la élite dominante que además así se regenera. Esta técnica, grosera donde las haya, puede mejorarse asumiendo algunos aspectos del programa revolucionario, adulterando o reprimiendo el resto, desactivando así su peligro. Se conoce sin duda esa interacción siniestra entre el capitalismo y las fuerzas que sucesivamente lo han negado, de tal forma que las conquistas que le han sido arrancadas son digeridas y reconducidas hacia un nuevo fortalecimiento y modernización de su maquinaria. Finalmente, un procedimiento más lento y menos llamativo, pero más sutil y seguramente más eficaz: la asunción y glorificación del pensamiento y la vida de los principales teóricos y activistas del movimiento revolucionario, una vez que han muerto o han claudicado, y desde luego una vez que ha pasado el tiempo suficiente para que sean inofensivos. La reconversión de los viejos enemigos en estrellas de la industria cultural no solo da réditos políticos y económicos evidentes, sino que consagra al sistema con una oportuna pátina de liberalismo y tolerancia. Y hay un texto que yo ya había leído hace tiempo, creo que salió publicado en una salamandra, que es Tiempo de Carnaval, que ahí ya desde el minuto 1 pues te haces cargo de una realidad que, por desgracia, con la que estoy de acuerdo, por desgracia, que es la recuperación de las ideas y movimientos revolucionarios por parte del poder. Y en este texto pues pones algún ejemplo de cientos, miles de intentos que ha habido para reactivar la llama revolucionaria, y que el propio poder se las ingenia para recuperar, darle la vuelta a esos movimientos, mercantilizarlos de nuevo, recuperarlos, reificarlos y pues acabar con todo esto. Pero sí que al final del texto lanzas algunas vías posibles de evitar eso. ¿Cuáles son? Bueno, en ese texto y en algún otro se hablaba de... tiene también que ver con algunas discusiones internas del Grupo Socialista de Madrid, que, por cierto, es algo que también explica bastante otros textos que van saliendo en el libro, o con debates con otros colectivos, amigos o afinidades selectivas, cómplices, etc. Dicho un poco entre paréntesis, el libro quizás no sea entendido del todo, pudiera ser, a quien simplemente no haya vivido esos años en estos ambientes radicales, porque hay, claro, muchas referencias implícitas a este tipo de debates o este tipo de cuestiones. A veces se da la nota de tal autor, de tal fanzine, de tal revista, que puede quedar más claro, pero en otros casos quizá que no. Y quizás a una persona, pudiera, no lo sé, que pudiera despistarle. Dicho esto, en ese texto y en algún otro más, fruto de estos debates, se discutía sobre la necesidad de ocultamiento de este tipo de experiencias poéticas o revolucionarias como única manera de que no fueran recuperadas. Pero ahí también estábamos en una fase muy hipersituacionista, quizás, de cerrazón absoluta, y que tampoco llevaba a
digamos, a ninguna salida realmente interesante. Al final hay un momento en el que las acciones de subversión poética de la realidad que se pueden hacer en la calle por unos colectivos o por otros, y no, como el Grupo Surrealista lo hemos hecho, y con otros amigos como el colectivo La Felguera, otro tipo de grupos, llega un momento que hay que hacerlo si se desean hacer y si se considera que por un lado van a ser una fiesta para quien lo practica, y eso ya es revolucionario en sí mismo, y por otro lado puede tener también ese efecto de subversión poética en las personas que en esa ciudad precisamente dominada por la publicidad de la mercancía vean una irrupción de otro tipo que les pueda llevar a plantearse lo que sea. Y en ese momento quizás hay que hacerlo sin preocuparse por lo que pueda suceder después, porque entonces caemos en una melancolía absoluta. El problema es que no se acaba de entender, sin recurrir a la superstición religiosa, por qué una máquina automática tiene que imponer indefectiblemente sus necesidades técnico-económicas en una sociedad donde, por ejemplo, ha sido abolida la propiedad privada y la competencia capitalista, donde se han desechado como quimeras peligrosas todas las ilusiones del desarrollismo y del productivismo, y donde tanto el trabajo como el consumo son decididos de manera libre por la propia comunidad y reajustados a las verdaderas necesidades humanas que nadie puede prescribir a priori y para siempre. Se dirá que semejante sociedad no tendrá necesidad de tales máquinas. Bien puede ser, pero ¿ni siquiera para algunos trabajos determinados, algunas tareas imprescindibles pero indeseables? El redescubrimiento, la reivindicación del trabajo humano dotado de sentido comunitario y en interacción respetuosa con la naturaleza no puede ni debe camuflar la manía regresiva y puritana de la religión del trabajo como agotamiento físico que también embrutece y reprime. Por ello, la relación con la máquina debe someterse al mismo proceso de secularización al que queremos someter a su adoración enfermiza. La exaltación de la tecnología por la tecnología ha desvelado ya su verdadero rostro, que solo se justifica en un sistema que hace de la sobreproducción de mercancías innecesarias y de la mediación esterilizante de la vida su razón de ser y su promesa ideológica. No hay máquinas inocentes, no hay un uso neutral de la tecnología. Pero suponer que ese uso será siempre negativo, deshumanizador, no es menos equívoco y puede que hasta ideológico que la creencia fanática de que la máquina libera siempre y en todas las circunstancias. En otro de los capítulos, que se titula Fragmentos para una antropología de la religión económica, reflexionas sobre la tecnología, que la señalas como la nueva religión, el mito del progreso, y hablas de que es importante decidir qué papel desempeña la tecnología. Entonces aquí quería preguntarte, hay algunos antiindustriales que cuando imaginan una sociedad ideal, su mito de sociedad ideal, claro, está condicionado por esa baja energía a la que ellos saben que van a llegar. Entonces, ¿qué opinas de esa idea de limitar el mito a las condiciones bajoenergéticas? Bueno, que aquí hay muchas cosas distintas, porque en las referencias que dices, yo no hablaba exactamente de la energía, sino del uso de la tecnología, que evidentemente está relacionado con la energía, claro, pero ese uso de la tecnología, como el uso de la energía, depende de las relaciones sociales y productivas de una sociedad. Una sociedad en la que no existe la mercancía, el consumismo, la competencia entre las empresas, la necesidad de lanzar al mercado cada 5 segundos un producto nuevo que hay que traer de no sé dónde, etcétera, etcétera, y la acumulación de valor, etcétera, 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 por autonomasia sería de baja energía, porque lo que necesitara producir fuera lo que fuere, ya no sería cantidades de productos o de servicios que luego acaban en la basura muchas veces sin siquiera ser estrenados. Ya por ahí tendríamos un recorte de energía y de tecnología brutal que permitiría encarar otra serie de... No se trata con esto que diga, podemos seguir viviendo como estamos viviendo ahora, pero en un sistema diferente. Eso obviamente no. Y además es que quizás no tenemos por qué seguir viviendo como vivimos ahora, sino de otra forma distinta. Pero eso no tiene por qué implicar volver exactamente a las tecnologías medievales o a nivel de carga de trabajo humano de la Edad Media o de otra época.
sin desconsiderar que efectivamente, y aquí tienen razón, algunos trabajos, algunos quehaceres relacionados con la agricultura, con la artesanía, con una tecnología relativamente sencilla, de baja intensidad, pero Ivan Illich también hablaba de esto, pueden ser mucho más placenteros que ya no trabajar en una fábrica, sino en un centro telefónico, call center, un centro telefónico de una ciudad cualquiera. Eso también es cierto. Pero bueno, también Fourier decía exactamente eso. Entonces ahí todo está relacionado y lo que sería una transformación revolucionaria que se pudiera dar, a la que aspiramos, etcétera, ningún elemento aislado puede ser ni suprimido, ni mantenido, ni corregido. Entonces, la pregunta de si la energía va a ser mucha o poca, o si se va a utilizar esta técnica o la otra, no tiene sentido fuera de todo el resto de respuestas, de cómo se va a organizar la sociedad, qué se va a entender por ocio, cómo van a ser las relaciones sociales, y entonces por ahí creo que hay un campo de juego más amplio del que a veces en algunos análisis se quiere considerar. Quiero decir, sí va a seguir habiendo o podría haber una apertura, un campo abierto, un espacio para lo que llamamos el placer, el deseo y la vida en su sentido más pleno. Y sin descartar o sin desconsiderar todas las otras realidades necesarias que puedan darse, que también pueden plantearse como placer y como juego. Otro elemento que emerge de vez en cuando en el libro es, en diferentes contextos, el mito de la revolución, que a veces te refieres a él como un fenómeno local y a veces como un fenómeno global, pero que tú entiendes, yo como lector es lo que entiendo, como una aspiración universal, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este mito de la revolución que, como digo, atraviesa de punta a punta el libro? Sí, en primer lugar habría que intentar explicar por qué lo llamo mito o a veces también utopía, en el sentido que se ha convertido en un tabú, en el mito de es imposible que haya una revolución. Es una utopía en el sentido negativo que haya una revolución. Entonces es un mito negativo o un tabú que precisamente exige su profanación. La profanación de ese tabú es que se planteara un proceso revolucionario. Esta es una cuestión, creo, cada vez más importante, que es el talón de Aquiles de las revueltas y a la vez la razón del por qué hablamos de sentimiento utópico, utopista, de negarse a la resignación ante esa supuesta imposibilidad del hecho revolucionario. Por supuesto, ya conocemos tanto las dificultades de que sucediera algo así, como todo el lastre de los fracasos históricos de las revoluciones, que o fueron ahogadas en sangre o acabaron muy mal en dictaduras y tiranías casi aún peores de lo que había antes. Pero eso sería caer en un determinismo histórico que es inaceptable, porque las contingencias existen y lo posible está ahí. Y no, lo que una vez sale mal no puede salir mal siempre. Bueno, a partir de aquí, el elemento universal o mundial, aquí lo que me refiero es también a otra discusión con la revuelta o con la posibilidad de, que también me parece interesante y lo abre, de crear comunidades de éxodo al margen de la sociedad industrial, al margen del capital, o pues en algunos autores como Aurélien Berlin o algunos otros, de la posibilidad de, en una situación de debilitamiento del Estado, guerra, colapso, como la queramos llamar, si podría ser posible la creación de comunidades más o menos autosuficientes, más o menos autónomas, que incluso se defendieran. Aurélien Berlin sí que habla también del elemento revolucionario, que habría choque con un Estado que no va a desaparecer de un día para otro, pero esta situación o la proliferación de comunas, de ZADs, el término que queramos utilizar, una de dos, o se autocondenan a una autarquía absoluta, que es imposible, y que es una trampa dialéctica, una trampa intelectual sostener que eso sería posible, por muchas razones que ahora no podemos extendernos. Para empezar, porque los recursos económicos de una de esas comunas no serían iguales a las de otras, dependiendo del clima, de la geografía, de la naturaleza que tengan alrededor, y los que les toquen ese reparto, las zonas más áridas o más difíciles, no se van a quedar quietos en ese lugar. Entonces, esto plantea, solamente por esto y por la necesidad de esa autodefensa, la coordinación
a un nivel local, de esas comunas, de esas ZADs, de esos poblados, de esos barrios liberados, de esas periferias que se reorganizan y aprenden a cultivar las tierras alrededor, aunque están pobladas por urbanitas, como a veces dice Miguel Amorós, y es interesante también esto, pero o se coordinan a nivel local, comarcal, a nivel provincial, a nivel de lo que eran los viejos estados, o perecerán. Y esa coordinación que va creciendo y que es posible, sobre esto se ha discutido mucho, es que hay que seguir discutiendo, que significaría una merma mayor o menor de la propia autonomía de democracia de base, democracia directa que tendría que haber en cada comuna, en cada barrio liberado, etcétera. Pero o se da esa coordinación o sencillamente esto va a desaparecer, va a ser destruido o va a fracasar. Y todo este proceso que estamos hablando es que eso es la revolución. Y son los problemas que plantea, que son gigantescos a nivel teórico, a nivel intelectual, y que quizás por eso mismo, y porque la experiencia histórica no es muy alentadora, para que vamos a negarlo, quizás los hemos desechado, los hemos dejado de lado. Quizás ha sido más fácil ignorarlos y centrarnos en la posibilidad de tomar el poder pero sin usar el poder, la comuna que sobrevive a sí misma aislada en no sé dónde, o soy consciente que también estoy caricaturizando una serie de posiciones que son mucho más ricas e interesantes, claro, pero esto creo que hay que plantearlo. Y en el libro hay una parte del prólogo que comento que esta cuestión de la revolución y todo lo que implica, relacionada, insisto, con la revuelta, con la utopía y con el problema de las necesidades materiales y cómo solucionarlas en todos los sentidos, estaba siendo desatendido por muchos autores y muchos corrientes de pensamiento que nos son muy afines y nos han influido y que nos son muy queridos, pero aquí me he equivocado y lo tengo que decir con mucha alegría, porque desde que el libro empezó a confeccionarse, se escribió el prólogo, empezó las galeradas, las pruebas de imprenta, han ido apareciendo varios libros, documentos de diferentes colectivos, como los pueblos quieren, y diferentes contribuciones, artículos, que cada uno a su manera, y mejor o peor, más discutible, más acertado, están planteando precisamente esto. La teoría de la revuelta, las relaciones que hay entre las revueltas aparentemente dispares y desconexas que se van dando, y la revolución, o algo que se asemeja a lo que sería la revolución, y que en autores, por ejemplo, Jérôme Bachet, que es también muy interesante, rechaza la idea de la revolución, el término, lo entiende como algo centralizado, autoritario, etcétera, que sería además la versión más, digamos, estalinista de esa revolución, pero en sus propuestas, en sus discusiones, cuando habla de la coordinación a nivel regional, incluso continental, de las comunas que se van creando, incluso habla de una cooperación que rozaría lo que se llamaba anatema, antiguamente la planificación de ciertos sectores productivos, pues está hablando de la revolución. Hacia el final del libro, yo como lector lo percibo como la parte quizás más propositiva, aunque todo está lleno de posibles vías de escape al capitalismo y vías de liberación, pero en uno de los textos finales hablas de la exterioridad. En otro rincón del libro dices que por fortuna pues quedan zonas de sombra, ¿no?, casi irreductibles, en las que el mercado no puede entrar y pues en las que tener una experiencia poética de la realidad. Entonces, quería que nos dieras una definición rápida de qué entiendes por exterioridad, porque claro, la palabra exterioridad ha sido usada por muchos autores, desde la filosofía, desde la lingüística. Mucha gente estará pensando pues en Foucault, en Deleuze, y claro, la definición que usamos nosotros de exterioridad no tiene nada o muy poco que ver con esto. Entonces, primero, si puedes definir qué entiendes por exterioridad, y después, ¿qué entiendes por experiencia de la exterioridad? Bueno, pues exterioridad es también otro, ya no lo dirían en primera persona, que entiendo yo, sino un poco en resumen de discusiones que hemos tenido, y con Vicente también, claro, dentro del Grupo Socialista de Madrid, y también con otros amigos y amigas, sobre qué podría ser esa exterioridad. Entonces tendría todo aquello que no ha sido totalmente ni siempre, volvemos un poco a la idea anterior, colonizada o destruida o mercantilizada pues por la economía.
Pueden ser lugares físicos, naturales, de lo que queda de la naturaleza. Insistimos en que virgen no queda nada, y la experiencia que se puede dar en ellas, en una playa, en un bosque, frente al mar. Pero puede ser también a las afueras de la ciudad, en esos lugares medio rurales, medio urbanos, donde hay una serie de elementos que, aunque solo sea porque todavía no están rendiendo plusvalía, bueno, pues hay una serie de una vida a otra. Puede ser también incluso dentro de la ciudad, en una casa ocupa, en una revuelta, eso es también la exterioridad. Puede ser incluso un elemento atmosférico, una lluvia repentina, una tormenta que no acaba en un desastre, quiero decir, sino que introduce un elemento de libertad. Puede serlo también de inquietud, en efecto, pero también con la exterioridad nos referimos, aunque sea paradójico, a la que sería la subjetividad o la subjetividad en su expresión más extrema, más radical, y por lo tanto el inconsciente y los imaginarios. También eso es exterioridad, aunque está dentro de una persona, en cuanto a que, otra vez hay que decirlo, no del todo está colonizado pues por la ideología o por los imaginarios. Ya en el texto al que te refieres tiene también otro sentido, que es el texto concreto que escribí, que ahí discutía a partir de algunas ideas de algunos autores, Levinas, y bueno, sobre la exterioridad respecto al propio sistema capitalista, que, como sabemos, va ocupando diferentes estratos de la vida social, económica, la agricultura, la artesanía, tiene que extenderse fuera de su núcleo originario mediante el imperialismo, esto ya es más que conocido, porque toda economía que no es capitalista tiene que entrar en ella incluso para que no se detenga, y por lo tanto es un poco uno de los motores del imperialismo. Y luego lo que sería ya el mundo interior, los sentimientos, los afectos, las costumbres, pero también, claro, según se va desarrollando y con la tecnificación cada vez mayor, va expulsando, a la vez que destruye la exterioridad, la reconstruye una exterioridad deforme, claro, lo que expulsa, lo que no le hace falta, lo que ahora se llama a veces la población sobrante, la población superflua, y estos ejércitos o estas masas de personas que son expulsadas, sobre todo en el llamado tercer mundo, pero ya lo tenemos aquí también, se convierten paradójicamente en una exterioridad que ahora ya el capital parece que ni siquiera quiere volver a reciclar, por lo menos en este momento. Ya se verá en el futuro, los futuros ejércitos del trabajo, según descienda el petróleo, qué pasará, pero ahora mismo no. Y esa nueva exterioridad o se reorganiza a sí misma o perecerá. Y es ahí también, en el texto ese en concreto, es de lo que se hablaba. Bueno, hay algo que me ha gustado en tu texto, es que no recuerdo de qué forma lo dices, tengo el recuerdo como lector de haberlo percibido así, que es que la experiencia de la exterioridad no hay que comprenderla, no hay que apresarla con la razón, creo que dices, sino que hay que vivirla principalmente. Entonces, claro, aquí entras en una especie de contradicción entre experimentar esta exterioridad, pero no desde lo cultural, no desde la cultura, no desde parámetros culturales, sino desde un estado salvaje, por así decir. Sí, pero no lo veo como una contradicción, sino como dos momentos de una misma, no sé, una misma energía o un mismo descubrimiento. Hay un momento que es el de André Breton lo decía en relación con la pintura aborigen, que es el momento del que algo te sobrecoge, no lo intelectualizas, no lo reflexionas, es el frechazo, incluso creo que utiliza el término, y que es también el momento del descubrimiento poético, del momento de la sorpresa, es con eso también de lo que hablamos de la poesía, pero eso no coarta, ni limita, ni niega el segundo momento que decía Breton, que es el de la reflexión o el de la documentación, el de que esa primera sensación que te da, esa especie de epifanía, por decirlo así, con otro lenguaje, que te ha deslumbrado, luego te lleve, y es bueno que te lleve a una reflexión, a un análisis o unas asociaciones mentales, y eso es también algo en lo que hay que insistir, que no sea simplemente algo solipsista o placentero, sino que se convierte también en motor de insatisfacción. Porque precisamente esas epifanías, esas sensaciones, cuando se reflexionan ellas, nos damos cuenta de lo escasas que son y de lo limitadas y de el peligro de extinción que corren en este mundo como todo lo demás. Y esa insatisfacción, a su vez, es un deseo de que vuelvan a suceder, y ese deseo tiene que llevarte
no hablo solamente en el plano de lo subjetivo, del instinto, sino también de esa reflexión, y esa reflexión compartida, por supuesto, al diagnóstico de las fuerzas y instituciones y procesos que lo niegan, y por lo tanto al combate contra ellas. Por lo tanto, en ningún caso se habla de una posición idealista como tal o aislada del resto de los dinamismos de la vida social individual y de sus luchas. En el libro van apareciendo diferentes revueltas, momentos insurreccionales, manifestaciones multitudinarias que se han ido produciendo por todo el mundo, en realidad, en los últimos lustros. Yo como lector también tengo la percepción de que lo que tratas de hacer es mostrar que todas estas revueltas, aparentemente desconectadas, forman parte de un mismo proceso histórico que quizás en un futuro nos lleve a una transformación mayor. ¿Es así? Sí, a ver, creo que ese es uno de los puntos fuertes que puede tener el libro, pero que también me surge a posteriori de que el libro está hecho o que se ha ido confeccionando. Insisto en que como son de textos de años distintos, no hay un cálculo o una reflexión previa para ello, pero sí, a partir de todos estos textos y de todo lo que se va tocando, sí, hay una reivindicación y digamos que se da la importancia que merece a todas las revueltas que se han dado desde el año 2005 con las banlieues, o sobre todo desde el ciclo de las revueltas árabes, de la revuelta griega, hasta el día de hoy, que ha seguido cada vez más durante todos estos años, durante incluso los años el año del confinamiento en diferentes países, siguió habiendo revueltas, no se paró, y hasta el día de hoy. Con las revueltas en Bangladesh o en Indonesia o en Perú o en Serbia o en tantos sitios que ya no podríamos, tendríamos que leer una lista. Claro, estas revueltas es cierto que se agotan en sí mismas, que parece que no llevan a nada y que por lo tanto muchas veces son desdeñadas. Algunos de estos libros que se han estado publicando últimamente precisamente intentan reflexionar desde este punto de vista, pero creo o podemos pensar que, en primer lugar, son el resultado de un proceso histórico de descomposición, de colapso, de estancamiento del capitalismo, que no puede salir gratis a ese capitalismo porque eso sería negar el mecanismo propio de la historia, y que quizás no podemos ser tampoco deterministas, pero que quizás puedan llevar a ese proceso revolucionario. Lo que sucede es que solamente cuando se da esa revolución, sí se da, hay que ser prudente, las revueltas anteriores cobran sentido. Incluso las revueltas aparentemente anodinas, los cambios de humor, los altercados, disturbios que pueden parecer incomprensibles, cuando se ha dado esa revolución y después se analiza, se piensa, se reflexiona sobre lo que ha sucedido, se comprenden los antecedentes y todo el cuadro cobra sentido. Creo que estamos en uno de estos momentos históricos. Lo que pasa que es ese famoso y maldito realismo capitalista contra el que también este libro se opone con la idea de la utopía, el que a veces nos impide verlo, juzgarlo, calibrarlo y sacar sus mejores conclusiones, que serían la posible generalización de estas revueltas y esa discusión revolucionaria. Por cierto, se habla, no sé hasta qué punto es verdad o no, pero que todas las revueltas de este año 2025 relacionadas con la llamada generación Z, dependientemente de esas etiquetas que son tan banales como cualquier otra, están internacionalmente conectadas cada vez más. Y un manifiesto revolucionario que empieza precisamente por una página entera, año tras año, todas las revueltas desde el año 2008, que es el de este grupo que he comentado antes, Los Pueblos Quieren, precisamente ha sido escrito con la contribución de una forma colectiva de personas y de colectivos de todo el mundo. Y en el libro mencionas revueltas que pueden parecer más intrascendentes, ¿no? Como por ejemplo los disturbios del 2 de mayo de 2009. Estos jóvenes protestaban porque no podían hacer botellón en la calle, creo recordar. ¿Por qué has incluido este tipo de revueltas? Bueno, en principio
no es que yo lo haya incluido, sino que otra vez es un texto episódico, es el coyuntural, que se escribió después de aquellos disturbios, no es que después lo escribiera pensando en ellos. Y fue pues una toma de postura hacia una revuelta que efectivamente no tiene un carácter demasiado importante, puede parecer banal. En Malasaña había un botellón en las fiestas del 2 de mayo, si mal no recuerdo, y que fue interrumpido por la policía, acabó en disturbios bastante graves, pero en principio no tiene mayor significado. Cuando se escribió el texto y cuando más adelante consideré que podía ser interesante incluirlo, a mí, lo que me podía interesar era el hecho también de el aspecto de reivindicar los espacios de libertad y de pasión y de intensidad y de comunidad de la vida cotidiana. Aunque su traslación política sea pequeña o aparentemente banal o incluso, peor aún, espectacular, en el sentido de que al fin y al cabo eran jóvenes que se estaban aparentemente emborrachando, por lo tanto gastándose el dinero en una mercancía y en una actividad que podríamos considerar degradante, o como se quisiera decir. Pero lo cierto es que en ese momento, el momento de ocio que habían elegido les había unido. Estaban porque no se reunían solamente para emborracharse, por supuesto, sino para compartir, hablar, enamorarse, amarse, lo que fuera. Y es la interrupción de la policía la que disuelve esa comunidad efímera, muy insignificante, todo lo que se quiera, pero una comunidad, y llega esa protesta para defenderlo. Podemos lamentar que esas luchas no se den por defender comunidades más amplias o más decisivas, más trascendentales, pero el hecho es que defiende una comunidad. Y mirando con el paso del tiempo, quizás podemos reflexionar en lo que separa la Malasaña de aquella Malasaña que los jóvenes defendían contra la policía, enfrentándose a los antidisturbios por defender esa experiencia de botellón, y la Malasaña actual dominada prácticamente por completo por el turismo y la gentrificación. Y entre una Malasaña y otra, y un Madrid y otro, quizás ahora podemos calibrar mejor el verdadero sentido y sí la importancia de aquellos disturbios en defensa de esa vida colectiva que se daba entre esos jóvenes en ese espacio en el que estaban reunidos, en el que compartían sus experiencias, bajo el signo de la fiesta, de la noche, de la aventura y sí, del alcohol, y del cual no nos arrepentimos. ¡Hoy! Los perros del imperio no van a dejar que se cuestionen leyes que les enriquecerán. Disturbios en la calle una vez más. Disturbios y violencia una vez más. Huelgas generales, obreros y estudiantes quemando los containers. Cascos y porras con botes de humor, pelotas de goma. ¡De goma, goma! Fuego y rebeldía se marcha en la ciudad. Disturbios, otra causa justa por la que reivindicar. Disturbios, pero los policiales no van a dejar pasar cientos de gritos que piden libertad. Los perros del imperio no van a dejar que se cuestionen leyes que les enriquecerán. Disturbios en la calle una vez más. Disturbios y violencia una vez más. Disturbios en las calles. Disturbios, 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 disturbios,
Y ya el último de los textos incluidos en el libro se titula Lo posible, consideraciones sobre finales de mundos, callejones sin salida, hilos deshilachados y tan grandes tardes. Este texto, a mí, yo lo percibo como una suerte de sublimación de todo lo que has ido diciendo en el libro. ¿Lo has incluido a modo de conclusión? Pues vuelvo a decir sí, pero no, pero sí. Quiero decir que cuando se escribió fue un poco a partir de la experiencia, el impacto de los chalecos amarillos. Se incluyó en el último número de Salamandra del año 2021, si no me equivoco, y no tenía otra voluntad de clausurar nada. Ahora en el libro sí que es verdad que está situado al final del libro y sí que cumple un poco ese papel que estás comentando, porque sí que es verdad que sin haber ningún plan previo, sí recapitula y recoge de alguna manera muchos de los temas o de las cuestiones de las querellas que se han ido tratando, que se han podido revisar. Se habla de la revuelta, de las distintas revueltas, en este caso de las chuanes, de los chalecos amarillos, relacionándolo de una manera un tanto arriesgada con los chuanes de la época de la Revolución Francesa, en cuanto a dos movimientos anticapitalistas que cada uno por su lado, los chuanes, los chalecos amarillos, tenían tanto sus puntos fuertes como sus debilidades. Pero a partir de ahí, de lo que se habla es de los dos, digamos, las dos aportaciones que podemos encontrar. En el caso de los chuanes ya lo tenían los campesinos de la zona oeste de Francia, una forma de vida propia que dominaban y que les aseguraba su autosubsistencia material. En el caso de los chalecos amarillos, una autoorganización democrática de base, asamblearia, sin líderes, de la que precisamente carecían los chuanes, que confiaron en la nobleza y en los restos de la vieja monarquía absoluta que no les iba a llevar a ningún lado. A partir de ahí el texto va analizando diferentes cuestiones, el tema de la revuelta, pero el tema también de la autonomía material, que es justo con lo que choca la revuelta. Por ejemplo, la revuelta griega después del asesinato de Alexander Grigoropoulos a manos de la policía, uno de los límites que encontró es que, como decía uno de sus protagonistas en un texto que se movió en su momento y que seguramente recordaremos, él decía: hemos asaltado los supermercados, hemos repartido la comida entre todos los vecinos del barrio y ¿después qué? ¿Después qué hacemos? Es decir, ¿cómo aseguramos de una manera basada en el apoyo mutuo, en la democracia directa, en la comunicación de los bienes, cómo aseguramos la producción de los bienes necesarios, su distribución y todo lo que esto implica, es decir, una nueva refundación de las relaciones sociales? Y muchas veces las revueltas no chocan o no son limitadas por el poder del Estado. Eso llegaría después. Se limitan por su propio fracaso, que tampoco es justo reprochárselo. Es el fracaso de esta época, de esta era, de exactamente saber por dónde tirar. Pero el problema de la autonomía material está ahí. ¿Cómo solucionarlo? Hay una posibilidad que es muy respetable, muy interesante y creo que muy fértil, que serían los proyectos de comunidades que, llamémoslo éxodo, secesión, se separan del mundo industrial, intentan encontrar, lo que llamamos los grupos neorurales, las comunas neorurales o las experiencias tipo la ZAD, etcétera. Luego pueden estar las cooperativas, tanto rurales como urbanas, pero igualmente esto acaba chocando o con los propios límites del agotamiento de estos proyectos, o en el caso de, vamos a poner, que consiguieran fructificar, expandirse y ampliarse, tarde o temprano chocarían con el Estado, que con las leyes o con la fuerza o con las dos cosas las prohibirían, las destruirían, en tanto desafío a las leyes del mercado y a las empresas privadas que hasta cierto punto pueden aceptar grupos muy pequeños e independientes, pero no que llegaran a tener una cierta masa crítica social que se separara del mercado y de sus mercancías y seducciones. Entonces, en el texto se habla también al final que, otra vez,
si esto llegaba a algún lado, sería lo que llamaríamos la revolución. A partir de estas revueltas, a partir de las experiencias de autogestión, de autonomía, de secesión, que históricamente, desde el origen del movimiento obrero revolucionario, se han visto siempre como antagónicas, como, digamos, irreconciliables, aunque siempre a la vez se ha dicho, junto al grupo revolucionario, podría haber una cooperativa, podría haber un grupo de apoyo, sí, no. La verdad que siempre ha sido un terreno de una cierta vaguedad, y creo que en este momento de descomposición, de duda, de miedo, de tristeza, de aislamiento, no podemos desperdiciar ninguna de las vías, de las herramientas, de las armas que estén a nuestra disposición. Por lo tanto, los grupos, las individualidades que optan por la secesión, por la separación, por el intento de crear, en la medida de lo posible, sin ningún idealismo, esas islas, esos grupos de autoabastecimiento, de recreación de una vida rural o vecinal distinta, creo que es oportuno, o las cooperativas, o lo que pudieron ser en su momento las casas ocupas, las ZAD, y a la vez es creo que es incuestionable, creo que no se puede tampoco evitar el choque directo con el Estado, con el capital, como llamémoslo con los términos que queramos. Por lo tanto, la vía revolucionaria, en el momento en que se dé, los dos caminos y todos los intermedios, toda la ramificación de venas que componen la mano de la liberación, de la emancipación, que debe convertirse en un puño, tendrán que juntarse y unirse de la manera que sea. Entiendo entonces que en este contexto, pues, de colapso, de declive energético, de ecocidio, en este contexto tan desfavorable, paradójicamente es cuando puede producirse ese advenimiento de una revolución social, ¿no? En este contexto y en cualquier otro. No tiene por qué ser cuanto peor mejor. Incluso, y eso ya es una opinión personal, cuanto antes se dé ese proyecto revolucionario, si es que se da, es mejor, en el sentido de que entre las ruinas, en el momento de la destrucción total, será más difícil y tendremos menos posibilidades y menos herramientas objetivas para llegar al final a lo que queremos, que no es la supervivencia, no es el sobrevivir bajo otras formas de dominación, sino lo que fue el mensaje más generoso del viejo movimiento obrero revolucionario, o de los movimientos revolucionarios del plano cultural, como pudo ser el romanticismo, el surrealismo, la intención situacionista, a eso no podemos renunciar nunca jamás, a una vida de libertad, a una vida plena, a una nueva idea de felicidad. Las condiciones materiales en las que se den es lo de menos. La idea fija de estos principios es lo importante. Sobrevivir en un sistema distinto de miseria o de opresión no es lo que realmente nos interesa. Muchas gracias por esta conversación, José Manuel. Muchas gracias, Vicente, por todo lo que hemos comentado. Y feliz colapso. Feliz utopía.